Buenos días, jóvenes. Entonces el día de hoy encontramos la guía de aprendizaje número 2 acerca de los puntos de corte y los signos de una función. Entonces para realizar esta parte, pues nuevamente les recuerdo en hojas de blog bien presentado y me lo envían al correo que ya les había dicho previamente, que es matemáticasconeliana@gmail.com. Aquí también les anexo 2 videos que les van a ser de utilidad para que ustedes puedan practicar también con mucha más claridad. Entonces lo primero es que vamos a recordar cuáles son los puntos de corte de una función. Los puntos de corte en el eje X se calculan resolviendo la ecuación f de x igual a 0, es decir, y igual a 0. Puede haber más de un punto de corte de la función con el eje X. Y los puntos de corte con el eje Y se calculan resolviendo cuando la X es igual a 0 en la función. Y solamente existe un punto de corte con el eje Y, si no, no sería una función. Ahora, para analizar el signo de la función, debemos tener en cuenta que para representar una función es utilizar los intervalos de la gráfica en los cuales la función va por encima o por debajo de x, es decir, en cuáles se cumple que f de x es mayor que 0 y en cuáles f de x es mayor que 0. Para ello se deben señalar sobre el eje x los puntos de corte de la función y los puntos de discontinuidad, y a continuación estudiar el signo de la función en los distintos intervalos en que el eje queda dividido, para que podamos entender un poquito más esta explicación. Entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a realizar con un ejemplo. Este ejemplo lo que nos pide es determinar los puntos de corte y el signo de la función de f de x igual a x a la 2 menos 3x y realizar el bosquejo de la gráfica. Entonces, vamos a encontrar primero que todo los puntos de corte. Los puntos de corte en el eje X es cuando f de x es igual a 0, es decir, cuando y es igual a 0. Entonces, en este caso, hacemos algo similar a lo que hacíamos con las inecuaciones. Tenemos que encontrar esos valores de x. Para poder encontrar esos valores de x, en este caso debemos factorizar. Entonces, simplemente factorizo esta expresión. Como en ambas hay factor común, ese factor común es x. Aquí, ¿qué vamos a hacer entonces? Encontramos que la factorización sería x que multiplica a x menos 3 porque hay un factor común entre ellos. Entonces, ¿qué vamos a obtener? Obtenemos entonces que x es igual a 0 o x menos 3 es igual a 0. Y resolviendo simplemente tenemos x es igual a 0 o x menos 3 es igual a 0. De aquí al despejar obtenemos entonces que x es igual a 3. Se realiza un despeje muy sencillito. Simplemente entonces, ¿qué obtenemos? Recordemos que cuando estamos diciendo puntos de corte con el eje X es porque obligatoriamente la Y en las coordenadas debe ser 0 y eso es lo que tenemos aquí. Acabamos de obtener también que otra de las coordenadas va a ser 0 y la otra de las coordenadas es 3. Por lo tanto, los puntos de corte corresponden a las coordenadas 0,0 y 3,0. Y en el eje Y, ¿qué nos encontramos? En el eje Y, para poder encontrar cuáles son los puntos de corte en el eje Y, es cuando la X es igual a 0. Es como lo contrario. Para los del eje X es cuando la Y es igual a 0. Y para los del eje Y es cuando la X es igual a 0. Entonces, simplemente, ¿qué hacemos nosotros? De aquí, reemplazamos en la función el valor de 0. 0 al cuadrado menos 3 por 0 es igual a 0. Por lo tanto, obtenemos que el valor de la x también es 0. Esto no nos va a ocurrir siempre. Aquí particularmente pues nos ocurre esa situación. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que el punto de corte con el eje Y, que solamente puede ser 1, va a ser en el punto de coordenada 0,0. Ya acabamos de obtener nuestros puntos de corte. Luego, ¿qué vamos a hacer? En este momento lo que vamos a encontrar ahora son los signos de esa función. Para encontrar los signos de la función, simplemente lo que debemos hacer es que vamos a verificar en cada uno de los puntos de corte, en cada uno de los intervalos que se nos formaron, que entonces sería desde menos infinito hasta 0, desde 0 hasta 3 y desde 3 hasta infinito. Esos son los puntos donde la función se está partiendo. Y vamos a analizar entonces los intervalos y el signo que tiene la función en estos puntos. Entonces, ¿qué hacemos? Los puntos de corte que habíamos obtenido es en x igual a 0 y x igual a 3, que ya los tenemos aquí también marcados. ¿Qué hacemos? Simplemente lo mismo que hacíamos en las inecuaciones. Vamos a verificar los puntos, algún número que esté en esos intervalos para poder saber si es positiva o negativa. Entonces tomamos un punto. El primer punto que tomamos es menos 1, que se encuentra antes del 0. Y lo reemplazamos en la función. Recuerden que ustedes lo pueden reemplazar
en esta función que es x a la 2 menos 3, o lo pueden reemplazar en esta ya factorizada. Yo lo reemplacé en esta ya factorizada. X que multiplica a x menos 3. Entonces simplemente en lugar de poner x, lo que puse fue entonces menos 1. Menos 1 y menos 1 aquí en esta otra parte de la expresión. Entonces simplemente verifico. Aquí me quedaría menos 1 y menos 3, menos 4. Y menos 4 que multiplica menos 1 me quedaría 4 positivo. Por lo tanto, encontramos que en este primer intervalo la función es positiva. Continúo entonces, tomo un valor que se encuentre en el intervalo desde 0 hasta 3. Entonces simplemente tomo un valor que se encuentre dentro de ese intervalo, en este caso estoy tomando el 1. Entonces simplemente ¿qué hago? Reemplazo el valor en la x. Entonces me quedaría 1 y menos 3 me quedaría menos 2. Y menos 2 que multiplica 1 me daría entonces menos 2. Por lo tanto, encontramos que en este caso esto sería negativo. En este intervalo, la función entonces va a ser negativa. Y continúo, voy a tomar un número que se encuentra después de 3, que es el otro punto de corte. Entonces reemplazo en mi ecuación. Aquí tendríamos 4 menos 3 es igual a 1 que es positivo. Y 1 que multiplica 4 me daría 4 positivo. Por lo tanto, en este caso la función en este intervalo también va a ser positiva. Entonces, ¿qué se obtiene? Se obtiene que la función es positiva en los intervalos de menos infinito a 0 y de 3 hasta infinito, y negativa en los intervalos de 0 a 3. Además, como es una función cuadrática, ¿por qué es una función cuadrática? Es una función cuadrática porque el exponente más grande que tiene la función es 2. Por lo tanto, la gráfica me debe quedar como una parábola. Tenemos que tener en cuenta que el vértice se calcula, recordemos cómo se calcula el vértice de una función. X es igual a menos b sobre 2a. Recordemos que la a es el coeficiente que me acompaña a x a la 2. B es el coeficiente que me acompaña a x. Y c va a ser el coeficiente que sea el término independiente. En este caso no tenemos el término independiente, entonces simplemente lo que vamos a hacer es reemplazar en nuestra función. La expresión me dice menos b. Tengo menos, pero como en mi función b es negativa porque es menos 3, entonces simplemente me quedaría menos 3. O sea que me va a quedar 3. Y la a, que en este hoy sería 2a. Entonces sería 2 que multiplica a 1, porque el coeficiente que me está acompañando aquí a x a la 2 es 1. Entonces simplemente sería como si multiplicara 2 por 1 y eso me va a dar 2. Que acabo de encontrar que en el punto 3 medios o 1.5 voy a encontrar que ese es el punto del vértice de mi parábola, ¿cierto? Es decir, el punto donde mi parábola ya va a empezar otra vez a subir. ¿Qué voy a encontrar entonces? Simplemente para encontrar la coordenada en y, lo reemplazo en la función. Recuerden, aquí sí lo reemplacé en la función original. Lo reemplacé en esta que tenemos aquí. Recuerden que esta función y esta función son lo mismo. Simplemente esta es factorizada para encontrar los puntos de corte y esta sin factorizar. Esta función y esta función son exactamente lo mismo. Entonces simplemente reemplacé y encontré que la función tiene entonces la coordenada en el punto menos 2,25. Por lo tanto, el vértice de mi parábola se va a encontrar en el punto 1.5, menos 2.25. Entonces vamos a analizar la gráfica de la función para entender lo que tenemos. ¿Qué me dicen? Me están diciendo que mi función va a ser positiva en los intervalos de menos infinito a 0. Aquí observamos que es positiva, miren. De menos infinito, aquí simplemente porque la gráfica la realicé en GeoGebra y por lo tanto entonces no se alcanza a ver completa. Pero si nosotros analizamos la función viene desde menos infinito hasta 0 es una función positiva. Es decir, está por encima del eje de las x, por encima del eje de las x. Y si observamos, también vemos que de 3 hasta más infinito, entonces tenemos que la función también es positiva. Miren, desde 3, en este punto, si continuamos y seguimos continuando, esta función va a continuar hacia arriba y por lo tanto también va a ser positiva, ¿listo? Por lo tanto, en este intervalo también la función es positiva. Recuerden, que sea positiva es que está por encima del eje de las x, por encima del eje de las x. Y tenemos que es negativa en los puntos de 0 hasta menos 3, y eso es lo que observamos. Entre 0 y 3 tenemos entonces que la función es negativa, o sea, está por debajo del eje de las x. Entonces recuerden, como también es una parábola, quisimos encontrar el vértice para saber entonces hasta qué punto exactamente llega la función. Esto lo podemos realizar con todas las funciones cuadráticas.
Entonces, en la parte práctica, ¿ustedes qué deben hacer? Aquí, en el primer punto les pide determinar los puntos de corte con los ejes y el signo de las funciones presentadas. ¿Qué tenemos aquí? Simplemente ustedes van a analizar en esta gráfica A y B cuáles son esos puntos de corte con el eje X y con el eje y en qué intervalo la función es positiva y negativa. Es muy sencillo de detectar, simplemente es analizar lo que tenemos. Por encima del eje de las X es positiva, por debajo del eje de las X es negativa. Vamos a analizar esa información en el numeral A y en el numeral B. Y para el punto B vamos a hacer exactamente lo mismo. Tenemos entonces las siguientes funciones. Vamos a hallar entonces para estas 4 funciones los puntos de corte. Vamos a hallar el dominio, ¿cierto? El dominio ustedes ya lo saben calcular. Recuerden, el dominio es lo que nos permite determinar cuáles valores de X puedo tomar y cuáles no. Vamos a estudiar el signo, que es lo que acabamos de hacer, y finalmente vamos a realizar la gráfica de la función, es decir, ustedes van a realizar todo este mismo procedimiento, pero solamente con estas 4 funciones. Recuerden que va a ser fácil detectarla, por ejemplo, esto es una función lineal, nosotros ya conocemos como la gráfica de una función lineal. Esta es una función cuadrática, en esta la deben factorizar. Y para este punto C y para el punto D es mucho más sencillo todavía. Es mucho más sencillo porque, jóvenes, vean, aquí ya está factorizado. Aquí ya les hice el favor de factorizar la expresión. Entonces, como ya aquí es mucho más fácil obtener los puntos de corte. Y en esta también es muy fácil analizar, pues analicemos que, por ejemplo, en este caso, siempre para que esto sea 0, pues obviamente es muy fácil evidenciar que solamente va a ser en el punto 0. Aquí vamos a encontrar que entonces en este caso esto siempre va a ser positivo por estar elevado a la 2. Entonces encontrar los puntos de corte, jóvenes, va a ser muy fácil. De todas formas, den una estudiadita antes de que realicemos la asesoría y quedo atenta a sus preguntas y a sus inquietudes. También recuerden que en los videos que yo les anexé pueden recordar entonces las clases de funciones y los puntos de corte. Estudien muy bien estas expresiones, muchachos, para que lo puedan hacer de una forma mucho más intuitiva y lo puedan comprender adecuadamente. ¿Listo? Les repito nuevamente, con este punto D no se vayan a complicar, es mucho más sencillo, ya se les está dando factorizado. Aquí detectar los puntos de corte es simplemente igualar estas expresiones a 0. Con esta partecita es muy sencilla. Esto recuerden, esto siempre va a ser positivo. Cuando nosotros vamos a una expresión que siempre está elevada a la 2, esa expresión siempre va a ser positiva. ¿Por qué siempre va a ser positiva? Recuerden que esto siempre va a ser positivo, porque es que elevar un número a la 2 siempre va a hacer que su resultado se me haga positivo. Y de aquí también muy sencillo, simplemente despejar para poder encontrar. Recuerden, igualo a 0 y despejo, muy sencillo, aquí está muy fácil. Simplemente cada una de estas expresiones las igualan a 0 y detectan los puntos, así como se hizo en esta parte de acá. Eso es como si ya estuvieran simplemente repetida esta expresión, entonces simplemente es igualarla a 0 y despejar la X. Eso es lo que deben hacer. Espero que esta explicación sea muy clara y que puedan realizar el punto. Estos talleres los estoy realizando muy cortos, porque mi objetivo, muchachos, siempre se los he dicho, es que ustedes aprendan. Entonces prefiero que sean talleres cortos, pero que sean muy sustanciosos. Quedo atenta a sus inquietudes y un feliz día.